5, estamos en ampliación de noticias. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y por supuesto siempre es bueno cómo manejar una buena alimentación. Se pueden estar, claro, preguntando en estos momentos, pero depende mucho la alimentación de la economía o tengo que gastar mucho para tener una buena alimentación. Pues bueno, las respuestas a esa pregunta las vamos a tener con la licenciada Beatriz Quispe, nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, del MINSA. Buenos días, bienvenida. Bienvenida, licenciada. Buenos días, Jorge. Buenos días, Joana. Agradecerles en primera instancia el espacio que nos brindan. Efectivamente, el día de hoy es una fecha muy conmemorable porque se celebra el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? A nivel mundial, el tema de la alimentación es un tema prioritario, ¿no? Y en realidad no debería ser solamente este día, sino los 364 días del año, darle ese realce porque es importante la alimentación saludable. Pero, ¿no? licenciada Quispe, por favor, no nos vaya a decir que nos alimentemos solo de frutas y verduras, ¿ah? Porque en el Perú tenemos nuestro pollito a la brasa, el arroz chaufa, somos un país gastronómico por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto de una buena alimentación? Claro, sin llegar a extremos. Sí, Jorge, esa es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de alimentación, muchos lo relacionan con una dieta. Y una dieta como que para algunos es dejar de comer y en realidad no es eso. Exactamente. La alimentación saludable tiene ciertos criterios. Y cuando yo me estoy refiriendo a alimentación, me estoy refiriendo a que mi alimentación debe ser variada, de diferentes colores y utilizando toda la gama de alimentos que tenemos en nuestra localidad. Recordemos que el país, aparte de ser reconocido a nivel mundial gastronómicamente, también somos reconocidos por la megadiversidad de alimentos que tenemos y que producimos, ¿no? Y el Perú es uno de los países pioneros porque exporta a otros países la palta, la quinoa, el plátano, los granos andinos en general. Somos un país rico. Y deberíamos aprovechar al máximo porque estos alimentos son de alto valor nutricional, ¿no? O sea, nos van a cubrir todos los requerimientos que necesita nuestro organismo, ¿no? Ahora, creo que también hay un mal concepto, ¿no? De asumir dieta, como lo decía licenciada, justamente dejar de comer, cuando la palabra dieta debería reflejarse en nuestro imaginario y en nuestro plato de comida también a porciones adecuadas. Exacto. No a restricciones. Y esa es una muy buena pregunta también, Joana, porque dieta normalmente nosotros denominamos ese término para pacientes que tienen alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, algún problema de cáncer, que hay una dieta especial que yo tengo que hacer porque tengo que hacer un listado de alimentos permitidos y alimentos restringidos, porque ni siquiera es el término prohibidos. No hay ningún alimento prohibido porque cada alimento tiene un valor nutricional como tal. Exactamente. En el caso de nosotros, estamos hablando de personas sanas, nuestra alimentación debería ser variada. Entonces, ahí va el tema de qué cantidad yo debo consumir. Y a ver, imaginémonos un plato. Nos vamos a imaginar un plato. Exacto. Y redondo, cuadrado, no importa, pero un plato. Ya está. Y eso es un ejemplo claro, porque las guías alimentarias de población peruana, ¿qué te dice? Estamos fomentando desde el Ministerio de Salud y a nivel nacional el plato saludable. ¿Y en qué consiste el plato saludable? Y eso normalmente siempre lo relacionamos en un tiempo de comida que puede ser el almuerzo, ¿no? Hagamos cuenta que es el plato de comida que nosotros comemos en el almuerzo. Correcto, muy bien. Entonces, de ese plato, la mitad debe estar constituido de ensaladas de verduras frescas, de preferencia frescas. Puede ser cocidas, pero siempre intentamos de que sea frescas. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar la cantidad de agua, vitaminas, minerales, porque cuando pasan las verduras por un proceso de cocción, pierden ciertas propiedades. Entonces, la recomendación... La mitad del plato debe estar constituida de ensaladas de verduras y de las diversidades de verduras que podamos utilizar. Tomatito, lechuguita, zanahoria. Y utilicemos los alimentos que son de temporadas, que son de bajo costo. ¿Con aliño o sin aliño? De preferencia siempre utilizar limón. Como acompañante. Sí, no el aliño. No aliño, ¿ya? Correcto. Porque los aliños normalmente lo relacionan con estas cremas, salsas que vienen y esos tienen gran cantidad de grasas y eso hace daño en la otra mitad del plato, ya, ¿qué ponemos? Vamos la otra mitad restante. Entonces, de esa mitad lo voy a dividir en dos partes. Entonces, esta cuarta parte restante debe estar constituido de alimentos de origen animal. Entonces, ahí estoy poniéndome el caso, puede ser pollo, pavita, pescados, vísceras que tenemos que están a bajo costo en el mercado, pero de pronto dirán, pero yo en mi localidad no tengo pavita, no tengo pollo y estoy en la sierra, ¿no? Y de repente puedo incorporar el cuy o la gallina regional o estoy en la selva, del mismo modo. O sea, la idea es adecuarnos en el contexto donde nos encontremos. Perfecto. Y esa cuarta parte restante, la que queda, ahí debe estar el arroz, las menesas, la papa, los tubérculos, en general. Todo. Licenciada papa, Quispe, camote, pero permítame hacerle esta pregunta. A ver, yo voy a un chifa, pido mi arrocito chaufa y me sirven un cerro de arroz, ¿no? Y ahí no hay verdura, no hay nada más, un cerro de arroz. Como buen peruano yo digo, qué rico, taipá.
Ah, Exacto. adentro. A ver. Y el peruano se ha caracterizado porque es arrocero. O sea, imagínense, la mayoría de los platos que tenemos y que consumimos a diario está acompañado de arroz. Y eso es lo que mencionábamos, la mitad de ensaladas, verduras, ahí lo cubre el arroz. O sea, no debemos comer todo ese cerdo No de debería arroz. ser. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita una cantidad suficiente. Y claro, Y ahí oye, justos, de repente para cerrar la idea y de pronto decimos, ¿qué hacemos en estos casos? ¿No? Entonces la idea Bolsita es y un poco llevarlo. reducir la cantidad y de Claro. repente agregar más ensaladas. Entonces lo que hay que hacer de repente en el país es fomentar políticas que fomenten en la cadena de restaurantes, mercados, supuesto. chifas, Eso es importante, ¿no? incorporar las ensaladas verdes y no que sea un adorno, ¿no? Porque hasta vemos cuando comemos en la calle, vemos que el tomate solamente le ponen una rodajita y es parte Sí. de la decoración. Y personas que vienen, Así por es. ejemplo, del extranjero se asombran de la cantidad que nos sirven aquí en los platos. Nos dicen, ustedes peruanos comen mucho, ¿no? Esa es la verdad. No sé si lo ha escuchado Claro. usted. Personas que vienen del extranjero hacen ese comentario. Claro, y es un término muy común porque a veces nosotros, incluso los que comemos en la calle, decimos, o sea, yo voy al lugar donde me sirven más. Sí. En cantidad. Sí, sí, Es- sí. No vemos la calidad. y Es la calidad manejar, el es valor. manejar, por supuesto, las porciones y no hacernos de prohibiciones y de una palabra dieta que la hemos también satanizado y Claro. que, por supuesto, hay que evitar el otro lado, ¿no? Sobrepeso en nuestro país. Muchas gracias, licenciada Beatriz Gracias, licenciada. Quispe, nutricionista de la Dirección de Promoción de la Salud del MINSA. Cerramos con esto, ampliación de noticias. Jorge Rodríguez y Joana Castro Gracias, los han Joana. acompañado. Me quedo todavía un ratito más con ustedes en Domingo de Fiesta, luego del gran resumen. Lindo domingo, amigos. Buenos días.